Buenas tardes para todos. Les habla Esteban Martínez Lozada. Soy el director del Departamento de Sostenibilidad de la firma Greenloop. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible me ha invitado a presentarles un caso de estudio de un proyecto que logró la certificación LEED. En este caso hemos elegido un proyecto que es el proyecto del centro de distribución de Bimbo, que justamente lo trabajamos con ustedes y tuvimos oportunidad de trabajar en conjunto y hacer un buen equipo de trabajo. Tal vez muchas de las estrategias que vamos a ver acá ustedes no las conozcan o no las tengan plenamente identificadas, pero bueno, vamos a hacer un recuento a través del proyecto y vamos a ver qué características lo hacen un proyecto ejemplar en temas de sostenibilidad y de eficiencia energética y certificación LEED. Para arrancar con el tema, entonces este es el proyecto que les vamos a mostrar. Como ustedes ya saben, es el proyecto de distribución de Bimbo, que está localizado a las afueras de la ciudad de Bogotá. Un poquito el scorecard final donde quedó, logramos finalmente 66 puntos en global y tenemos disgregadas las categorías. Como podrán ver, el desempeño más importante que logró el proyecto fue en agua, energía y en sitios. La parte de materiales y recursos, probablemente se hubiera podido hacer algo mejor y nos hubiera podido poner incluso en certificación platino, pues vamos a ver que en agua y en energía tiene un desempeño realmente ejemplar. Lo primero es, para los que no lo conocieran, es saber dónde está. Está efectivamente entre Funza y Tenjo, en una vereda que se llama La Punta. Ahí lo podemos ver exactamente dónde está localizado y dónde está el pin del proyecto en particular. Sin más preámbulo, vamos a arrancar con los capítulos. Vamos a ir entrando uno por uno, viendo los capítulos, los puntajes que lograron en cada uno y deteniéndonos en los créditos que realmente tuvieron relevancia dentro del proceso de certificación LEED. De esta manera arrancamos con el primer capítulo, que es el de sitios sostenibles. Como pueden ver, logramos 17 puntos de los 26 posibles. El primer crédito del cual vamos a hablar es el de conectividad con la comunidad. El proyecto, a pesar que no está localizado en un centro urbano densamente poblado, tenía la vereda La Punta a menos de media milla. Y esta fue la que nos permitió efectivamente satisfacer o lograr ese crédito en particular, que lo que busca no es más que si yo tengo una necesidad dentro del proyecto la pueda satisfacer de manera rápida y sin la necesidad del automóvil. Entonces, como pueden ver en la vereda teníamos todo tipo de servicios, pues ahí les pusimos solo dos de los que teníamos, desde colegios, supermercados, iglesias, droguerías, bueno, un sinfín de servicios básicos de primera necesidad que teníamos a menos de media milla y que nos permitía a nosotros lograr este crédito. Y pues este es el resultado de una buena selección de lote. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en un proyecto, es muy importante que miren qué lote van a seleccionar y ver qué tan bien conectado está con los centros urbanos y pensar cómo ese usuario podría satisfacer esas necesidades. Fíjense que la mayoría de los puntos que vamos a lograr en sitios corresponden solo a una buena selección de lote, una buena localización, y es un tema que ustedes como promotores de los proyectos podrían hablar con los clientes y no solo hablar, sino tener injerencia. Podrían hacer parte de su servicio el ayudarles a seleccionar cuál es el lote que es más sostenible y sin duda ya pondrían al proyecto en una buena posición para lograr un muy buen puntaje en unos créditos que en principio no deberían tener un sobrecosto, no deberían representar un sobrecosto para el proyecto. La segunda estrategia, que también va amarrada a ese tema de localización y selección de lote, es la accesibilidad a un transporte público. Evidentemente este proyecto quedaba saliendo por la 80, entonces era muy fácil conseguir transporte intermunicipal. Habían rutas desde distintos puntos que nos podían conectar, bien fuera desde flotas que fueran a La Vega, a Tenjo, o incluso a Subachoque, o a la misma vereda La Punta, que nos pudieran conectar con el proyecto. Y como aquí en nuestro medio local es común que el mismo pasajero sea el que determina dónde deben parar, pues para nosotros era muy fácil documentar que los usuarios podían no solo acceder a
a este transporte intermunicipal, sino que no tenían que desplazarse realmente más allá de la puerta del proyecto para, para acceder a este transporte. Por esa localización, y fíjense que nuevamente es un tema de seleccionar un buen lote, el lote que esté muy bien localizado, que tenga acceso a ese transporte alternativo, es fundamental para poder garantizar esos puntajes que nosotros buscamos en este caso en particular. La siguiente estrategia que tiene que ver con sitios sostenibles, con el manejo del sitio, es, bueno, ya hice lo posible porque el sitio estuviera conectado con transporte de primera, con servicios básicos de primera necesidad, que tuviera acceso a transporte público, pero va un poco más allá. Otra de las estrategias es, yo como desarrollador puedo también buscar promover transporte alternativo. En este caso es simplemente incluir un rack de bicicletas y algunas duchas para que mis usuarios puedan llegar usando este transporte alternativo y no solo que la puedan parquear en un sitio seguro y que la dejen encadenada, sino que también tengan acceso a unas duchas y unos lugares para cambiarse y que de esta manera pues sea una alternativa atractiva. Normalmente lo que hemos encontrado que son las principales causas por las cuales no usan la bicicleta como transporte alternativo es, bueno, y si yo llego sudado al trabajo, ¿qué pasa? Por eso es tan importante acompañar estas estrategias de una buena ducha y de un locker, para que ellos simplemente, el que se anime a ir en bicicleta pueda hacer el viaje, pueda asearse y pueda estar cómodo en la oficina durante su jornada laboral. La siguiente estrategia está asociada al impulsar transportes de baja emisión o vehículos eficientes. Algunos de las preguntas comunes son, pero venga, ¿esto es solo para vehículos eléctricos o híbridos o este tipo de cosas? La respuesta es no. Realmente hay un sinnúmero de vehículos que pueden acceder o que pueden ser clasificados como vehículos de baja emisión. Para eso hay un listado que se saca anualmente en donde aparecen el listado de los vehículos que son clasificados como baja emisión. Hasta hace algunos años eran vehículos que lograban 40, 50 millas por galón. Y esta, digamos que, aunque se va actualizando la lista y cada vez va siendo más digamos, un poco más restringido el tipo de vehículo que accede a esta lista de vehículos de baja emisión, todavía es posible pensar en vehículos de baja cilindrada y que son eficientes en temas de motores que puedan acceder a este tipo de estrategia y que puedan parquear en estos puntos. Otra de las preguntas típicas que nos hacen los desarrolladores es, bueno, yo voy a pintar mi parqueadero y voy a colocar mis vehículos de transporte alternativo ahí, o pues mis sitios para que ellos puedan parquear ahí. Entonces, ¿quién va a garantizar que yo lo voy a usar de esa manera? En realidad debe ser la administración la que debe decir cómo se va a usar y cómo realmente se va a garantizar que esos parqueaderos que deberían ser preferenciales y cercanos a la entrada principal del edificio, realmente los usen las personas que llegan en unos vehículos de baja emisión. Lo que se busca es también promover que la persona que use el vehículo, que venga en un vehículo de baja emisión y efectivamente contribuya a que tengan una movilidad más sostenible los usuarios del edificio en particular. De esta manera, entonces, por ejemplo, para este edificio en particular estábamos hablando de 21 parqueaderos en total que tenía el edificio y solo eran 2 los que necesitábamos para promover los vehículos de bajas emisiones. Y como pueden ver, son los que están localizados más cerca al acceso principal. Fíjense que se acaban en este tipo de proyectos que buscan certificación LEED, también se acaba, o digamos que también se desmitifica un poco el tema de que solo el jefe tiene el parqueadero preferencial. En realidad, en este caso en particular, fíjense que los que tienen el parqueadero preferencial son justamente los vehículos de baja emisión. Y fíjense que también se colocaron otros 2 que eran para el vehículo compartido. Aunque el lote o digamos que el proyecto en particular no gana ese crédito, porque además se debe hacer que la cantidad de parqueaderos correspondan solo al mínimo que me exige la norma. En este caso en particular se pasaban por 1 o 2. Lo importante era que también se pensó en dejar vehículos para que la gente o los empleados
puedan participar de un programa de vehículo compartido, que se pongan de acuerdo y que digan, si yo vivo cerca a X o Y compañero, pues pueda compartir el vehículo y no solo comparto el vehículo, sino que además hay un parqueadero preferencial esperándome allá. Entonces, no solo ahorro en transporte, soy más eficiente, soy más sostenible, sino que además la empresa o el edificio me retribuye ese esfuerzo con un parqueadero preferencial para mí. Después de las otras estrategias que tenía este edificio, que es un poco el manejo del exterior, y fíjense que tampoco es un tema de sobrecostos, que es otra de las cosas que siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué tanto sobrecosto es hacer un proceso de certificación LEED? Al final, aunque yo no lo tengo en las diapositivas, lo podemos discutir en un segundo, pero van a ver que muchas de las estrategias no son un sobrecosto en realidad, realmente es hacer las cosas con un poquito de conciencia ambiental, pero también es mucho de racionalización y de optimización y a veces de buena selección de materiales o proveedores, ni siquiera de un sobrecosto. Y este es el caso de este crédito en particular, el cual me habla de la mitigación del efecto isla urbana. Para los que no están familiarizados con el efecto isla urbana, es simplemente esa diferencia de temperatura que hay entre la sabana de Bogotá y la ciudad de Bogotá. A pesar de que ambos sitios están en una misma zona geográfica, misma altura, y aunque sí cambian un poco los accidentes geográficos, es decir, las montañas me varían un poco, en principio debería ser el mismo clima, pero para todos los que habitamos la ciudad de Bogotá, pues no es un secreto que la sabana es mucho más fría y que pues tiene sus heladas y tiene otro clima. Entonces cuando uno le dicen vamos a la sabana, pues uno ya sabe que tiene que llevar una chaqueta o algo un poco más abrigado. La razón por la cual existe esa diferencia en las temperaturas, se conoce como efecto isla urbana. Y es simplemente que las superficies duras, expuestas a radiación solar desde los edificios, vías, andenes y todas las zonas duras que generan las ciudades, absorben la energía, la radiación solar y después la emiten al ambiente. Y como consecuencia, pues simplemente calientan el entorno inmediato. Por esa misma razón, la ciudad de Bogotá es 3-4 grados centígrados más caliente que su entorno inmediato. Ese es el efecto isla urbana. Los procesos de certificación LEED y los proyectos sostenibles buscan mitigar ese impacto por medio de dos maneras. Primero, lo atacan en las zonas que están expuestas a nivel de piso, que es este crédito en particular. Y fíjense que lo que se hace es simplemente seleccionar colores claros que estén documentados cuál es su índice de reflexión solar o el Solar Reflectance Index, también conocido por sus siglas el SRI, que es lo que tenemos aquí en el cuadrito a la izquierda, donde podemos ver cuáles eran las características de los materiales que allí se instalaron. Tenemos un concreto gris que cumple de entrada, sabemos que el SRI está por encima del mínimo exigido, que es 29. Teníamos también unas superficies que eran adoquines grises, que eran un poquito más reflectivos, y unos adoquines ocres, que eran incluso más reflectivos. Fíjense que los tres superaban el SRI de 29 y por esa misma razón para nosotros era muy fácil documentar este crédito en particular porque nuestras superficies no se van a calentar y por ende no van a contribuir al efecto isla urbana. Para las cubiertas es un tema diferente. Lo que busca la certificación LEED es, bueno, tenemos superficies que van a estar expuestas a radiación solar durante todo el día y esto es especialmente crítico en el trópico, donde sabemos que nuestra fachada más expuesta es la cubierta. Lo que nos pide el sistema de certificación es mitigue la absorción de esa superficie y evite que se caliente para que evite que esa misma superficie caliente su entorno inmediato. Para lograr eso nos dan dos opciones. Una es colocar una cubierta de alta reflectividad. Entonces por eso fíjense que el SRI o el Solar Reflectance Index sube por encima de 78 como requerimiento mínimo. O la otra opción es use cubiertas verdes, que evidentemente pues al tener vegetación pues voy a mantener fresco el entorno inmediato y pues voy a mitigar el efecto isla urbana. Para este caso particular nosotros seleccionamos una teja tipo sándwich con poliuretano de 2 pulgadas para aislamiento térmico y con una cobertura reflectiva que tenía un SRI de 120. De esta manera nosotros lográbamos que la cubierta
no solo no se calentara, sino que también efectivamente mitigara y minimizara el impacto del efecto isla urbana. Por supuesto, esto tiene unas consecuencias adicionales y es que no calienta el agua, porque así como calienta la atmósfera en la parte superior, podría calentar el interior del edificio. Entonces, mantener una cubierta fresca también es una solución muy sensata cuando yo busco reducir las cargas de aire acondicionado, y por eso es una de las estrategias que yo debería evaluar, en especial si estoy en climas cálidos en donde la demanda de aire acondicionado pues va a existir. De esa manera cerramos el de sitios sostenibles y entramos a uno de los capítulos, digamos, insignia de este proyecto. Este capítulo es el de eficiencia en agua, y si se dan cuenta, el proyecto logró 10 puntos de los 10 disponibles. No solo eso, sino que también logra lo que se llama un exemplary performance, que significa que logra un bono en el desempeño, en el manejo del agua del proyecto en particular. Pero bueno, entremos en materia. Lo primero que hace este proyecto y esto es un tema que nosotros pudimos trabajar con ustedes muy bien y con el dueño, y fue la correcta selección de aparatos sanitarios. En este caso era seleccionar desde lavamanos, duchas, sanitarios y orinales que fueran de alta eficiencia y de bajo consumo de agua. En este caso, pues ahí tenemos el cuadrito de lo que terminó siendo seleccionado. Y fíjense que son marcas nacionales, excepto el lavamanos. Para este proyecto en particular seleccionaron un lavamanos Sloan porque nos daba un consumo por debajo de lo que nos exigía la línea base. Para el momento en que se hizo este proyecto, les cuento, Corona no tenía una referencia de lavamanos que diera este tipo de consumo. Ahora sí ya lo tiene. Si digamos en sus proyectos se llegan a encontrar con esto, es bueno que hablen o que tengan una buena relación con los proveedores locales, bien sea accesorios y acabados, Corona, TIG, todos los proveedores y los fabricantes nacionales se están moviendo porque saben que esto es una demanda real de los proyectos, sea lead o no sea lead, se volvió una necesidad y entonces están actualizando los consumos de sus equipos. Entonces mi recomendación es, aunque aquí se usó Sloan, no significa que sea la única marca que los cumple. Vale la pena que revisen con sus proveedores locales y por supuesto esto es una lista que se actualiza día a día. Fíjense los ahorros que logró el proyecto y por eso los puse a mano derecha. En orinales y sanitarios teníamos un ahorro del 41.89% frente a una línea base, que es un estándar internacional, en este caso es el International Plumbing Code, contra el cual nos comparamos. Y que es, digamos, la línea estándar de Corona. Cuando uno va a comprar con Corona y no pide la línea verde o la línea baja en consumo, sino la línea estándar, todos cumplen con la línea o con la línea base que es del IPC o del Uniform Plumbing Code. Entonces, fíjense que con la selección, y es solo una correcta selección de aparatos sanitarios, entre orinales y sanitarios, 41.89%. En lavamanos, entre lavamanos, la poceta de la cocina y las duchas, logramos un 38.37% de ahorro en consumo de agua. El total de ahorro por simplemente una correcta selección, asesoría y selección de aparatos sanitarios, logramos un 40.52% de ahorro frente a esa línea base que nos establece el International Plumbing Code o el Uniform Plumbing Code. Y esto es un gran éxito porque realmente ese porcentaje no es común. Normalmente uno con una correcta selección logra un 32, 31, 34. No es común ver 40. Entonces, este proyecto en particular tuvo una muy buena selección y por eso logró esos porcentajes de ahorro. La segunda parte, fíjense que también ataca el tema del consumo del agua y tuvo mucho que ver con el tema del paisajismo. Para eso contamos con un diseñador paisajista que nos ayudó no solo a seleccionar especies que fueran exclusivamente nativas o adaptadas, y fíjense a la derecha, les he puesto el cuadrito de todas las especies que estaban y fíjense que ahí dice el origen si era nativo o adaptado, no hay ninguna otra especie. ¿Esto qué significa? Que todas las especies vegetales que se colocaron allí, cada uno de los individuos, o es nativo
de la zona o está adaptado a la climatología local. ¿Y eso qué significa? Que simplemente él, bajo condiciones normales de lluvia, debería subsistir y debería estar en condiciones adecuadas. Por supuesto, para eventos de sequía y demás, pues digamos que hay que tomar algunas prevenciones, pero digamos que en un año normal, que tenga una pluviometría normal, deberíamos tener unos resultados muy similares y pues por ende estas especies deberían mantenerse en muy buen estado con solo agua lluvia. La segunda parte tenía que ver con el tratamiento del agua residual del proyecto. Y para esto el promotor decidió colocar una planta de tratamiento de agua residual, o PETAR por sus siglas, en el mismo proyecto. Esta PETAR tenía una capacidad de tratar toda el agua residual, que era aproximadamente 3 metros cúbicos día, más o menos 1095 metros cúbicos año, para tratar y recircularla para sanitarios y orinales. Entonces fíjense que, acuérdense que ya teníamos un buen ahorro frente a la línea base por una selección de aparatos sanitarios. Ahora, este proyecto no solo va a ahorrar por la selección del aparato, reduce su demanda, sino que además esa demanda la satisface con agua tratada, no es agua potable, y eso es otra de las cosas que busca el sistema de certificación LEED. Entonces fíjense que todo esto, por supuesto, va a jugar en pro de la certificación. Finalmente, para contarles por qué logra los 10 puntos, tenemos que ver entonces el ahorro total, el ahorro final que logra frente a esa línea base del International Plumbing Code. Fíjense que el proyecto es capaz de suplir el 100% de la demanda de aparatos de descarga, es decir, de sanitarios y orinales. Solo consume agua potable para lavamanos y para duchas, evidentemente por un tema pues de higiene y de salud. Entonces, de esta manera, nosotros logramos reducir en total el 80.85% del consumo de agua potable frente a esa línea base donde no tiene nada de eso. Por supuesto, el proyecto logra unos beneficios o unos retornos de inversión bastante interesantes con estas tecnologías cuando uno logra este tipo de ahorros en particular. Y fíjense que en el año solo va a consumir 47.61 kilogalones y eso es todo el consumo que se espera de agua en el año. De esa manera cerramos el capítulo de agua y entramos a otro de los capítulos que contribuyó de manera importante a la certificación LEED, y este tiene que ver con el de eficiencia energética. Fíjense que aquí en esta tabla podemos ver que se logran todos los 19 puntos de desempeño energético, y por supuesto los 2 por el tener un commissioning mejorado y 2 por no manejar refrigerantes, aunque tienen algunos sistemas que manejan refrigerantes, sus cargas son muy pequeñas. Entonces en total logramos 23 de los 35 puntos disponibles en este capítulo de energía y atmósfera. ¿Y cómo logramos esos desempeños o cómo logramos que este edificio ahorre tanta energía? Entonces aquí les voy a contar algunas de las estrategias. Las primeras, la selección de la luminaria es una luminaria LED de altísima eficiencia y es específica para espacios, lo que ellos llaman en inglés high bay, o espacios de una altura libre considerable, como es el caso de esta bodega. Entonces teníamos una luminaria LED que no solo era eficiente en la potencia instalada, sino que además era controlada por fotoceldas. Entonces solo se encienden cuando es absolutamente necesario. Para eso les coloqué las dos imágenes. Fíjense a la izquierda, pueden ver las luminarias encendidas. Esto fue justamente durante las pruebas para verificar que los sensores estaban funcionando, si había posibilidad de cancelarlos y prenderlos manualmente, evidentemente para un momento de emergencia. Pero fíjense que les puse en contraposición el de la foto de la izquierda. Fíjense que tan bien iluminada está esa bodega. Pero esto tiene una razón de fondo. Fíjense que son franjas pequeñas de luz que entran en el espacio, y esas franjas de luz fueron concebidas junto con el equipo de diseño y con el equipo de asesoría en certificación para determinar el porcentaje adecuado que me permitiera una iluminación uniforme que se logra perfectamente en la bodega, como pueden ver en la foto de abajo, pero que a su vez minimizara la ganancia por radiación solar. ¿Esto cómo se logra?
primero con una selección de una teja que fuera termoacústica, pero que a su vez fuera translúcida, para lograr que esos espacios entonces entrara luz natural, pero que no perdiera el calor por simple conducción de energía, que fuera aislante y que a su vez evitara la condensación en esos elementos. La suma de todos estos elementos nos permite generar esta cubierta que minimiza completamente la posibilidad de que tengamos las condensaciones en la cubierta, maximiza la luz natural, da una luz uniforme y por ende no tenemos que recurrir a la luz artificial para iluminar el espacio de almacenamiento. En potencia de ahorro, fíjense que es tan eficiente que logramos un 70.36% en ahorro en sistemas de iluminación por potencia, al compararnos contra la ASRE 91 2007. Otra de las estrategias era que este edificio realmente funciona, no está del todo acondicionado mecánico ni está del todo acondicionado naturalmente. Realmente tiene un sistema de ventilación mixta. ¿Y esto qué significa? Significa que en los espacios de oficinas tenemos algunos espacios que son ventilados naturalmente, pero a su vez tenemos algunos espacios que están ventilados mecánicamente, no acondicionados, ventilados. Ahí están los ventiladores que atraviesan la cubierta. Esos ventiladores están simplemente con una función, garantizar que la calidad del aire en la parte inferior es buena, pero tienen también la capacidad de, si en un día se llega a subir la temperatura de manera considerable, pueden generar hasta 10 recambios hora para poder garantizar que ese espacio se mantenga fresco, incluso en condiciones de alta temperatura. Por supuesto, esto es gracias al clima local que podemos tomar ventaja de este tipo de cosas, pero eso fue el resultado de un análisis bioclimático exhaustivo en donde determinamos que la mejor solución era esta. Y esos ventiladores solo se encienden cuando un termostato o un sensor de CO2, pues hay varios sensores en la bodega, determinan que deben ser encendidos para garantizar las renovaciones de manera adecuada. Entonces, de esta manera, no solo garantizamos que la bodega fuera ventilada naturalmente en la mayoría del tiempo, sino que en aquellos momentos en donde uno no puede controlar o garantizar el 100% de manera natural, entrar un sistema mecánico a suplir y a garantizar que el 100% del tiempo tuviéramos condiciones aptas, no solo de calidad del aire, sino de CO2 y de temperatura dentro del espacio. Entonces, el resultado es que logramos acondicionar el espacio, es decir, evitar que se nos sobrecaliente el espacio con medios naturales, sin necesidad de compresión, sino simplemente con un buen recambio de aire ayudado mecánicamente cuando fuera necesario. Esta es un poquito las gráficas donde mostramos a la izquierda las ganancias térmicas que se registraban en el espacio y a la derecha, para las mismas fechas, la capacidad que el sistema de ventilación natural nos permitía abatir. Y era muy fácil ver que realmente el sistema excedía la capacidad o excedía la carga térmica del espacio y por esa misma razón lográbamos el confort térmico. El resultado de toda esta estrategia es que logramos ahorros en compresión, es decir, la parte de enfriamiento, como si tuviéramos un enfriamiento de aire acondicionado. Para que entiendan un poquito y de dónde saco estos porcentajes, es que para la certificación LEED recuerden que yo me tengo que comparar con un edificio igual, en principio es es el mismo centro de distribución de Bimbo, solo que en este caso la línea base tiene sistemas mecánicos que garantizan las condiciones y son sistemas de aire acondicionado. Entonces tiene compresión, tiene heat rejection, sea torres de enfriamiento, lo que aplico, en este caso sería expansión directa, y tiene los ventiladores al interior. Para nuestro caso propuesto eran solo ventiladores que tomaban el aire bueno exterior y lo inyectaban. Por esa razón es que nuestros ahorros en la parte de compresión o en enfriamiento era del 87.8%. En ventiladores, es decir, la forma como yo distribuyo el aire era el 58.2%, y en heat rejection, o lo que yo hago para eliminar el calor que ese aire acondicionado está generando, era el 90.7%, porque evidentemente no tengo sistemas de compresión ni sistemas de refrigeración. Tenía solo unos pequeños puntos en donde tenía unos sistemas de refrigerante variable, pues por eso es que sí había algún consumo, no era del 100%.
pero sí, de ahí estaba el ahorro más grande. Adicional a esto, el proyecto contó con energías renovables para soportar algunas de las iluminaciones del urbanismo perimetral y el calentamiento del agua de la demanda de agua caliente en el edificio también fue suplido por calentadores solares térmicos. De esta manera, el ahorro global de la edificación frente al estándar ASHRAE 91 fue del 64.22%. Eso equivale a 28.4 kilovatios hora o 9 kilovatios pie cuadrado año. Y para los que no tienen un poco claro esa idea o esos números, este edificio está dando la misma eficiencia que uno busca cuando busca generar un edificio net cero, es decir, que toda la energía que consume la pueda producir in situ. Este tipo de números de 9, 10 kilovatios, 12 kilovatios, es el tipo de números que uno espera ver cuando busca satisfacer el 100% de las necesidades. Es decir, si este edificio tuviera una fotovoltaica en su cubierta, es probable que podría estar rondando a ser net cero. Así de eficiente es decir, que toda la energía que él consume la produce ahí en la cubierta. Así de eficiente logró hacer este edificio al final del resultado. Y por eso es que logra todos los puntos de energía y en la parte global logra 23 de los 35 disponibles. Entrando al siguiente capítulo de materiales y recursos, aquí digamos que la parte más importante y la que voy a resaltar, no voy a tocar la de madera certificada, pero se las menciono aquí mismo, que es el último que ustedes pueden ver ahí, el crédito 7, es simplemente comprar madera que estuviera certificada como del Forest Stewardship Council. Este crédito lo logra y pues es simplemente comprarle a un proveedor que tenga ese tipo de madera. Pero donde está realmente el esfuerzo y el trabajo y lo que se logró en materia, y digamos que tuvo un impacto serio sobre la obra, es este crédito que vamos a ver a continuación, que es el Construction Waste Management. Realmente esta obra tuvo un manejo ejemplar en todos sus residuos sólidos. Lo primero era un muy buen punto de acopio protegido. Fíjense que tenían el acopio de chatarra, de madera y de cartón bien protegido, a la sombra, que no le diera agua. Le hicieron incluso, fundieron una pequeña losetica en concreto, entonces para levantarlo y que si llovía que no se mojaran los elementos, en especial el cartón o la madera, que se pueden dañar si son mojados. Una frecuencia de recolección adecuada y tener unos proveedores que nos recogieran esos materiales y que además le dieran una disposición alternativa. Entonces fíjense que teníamos proveedores para todos los tipos de materiales. Teníamos desde el material ferroso, el plástico, teníamos incluso para el de escombros, papeles, madera, y digamos que lo único que no teníamos pues era el desecho mixto, pues también el que se conoce como los desechos orgánicos. Ese sí era diferente y ese sí iba para el relleno sanitario. El resultado de todas estas estrategias junto con una muy buena supervisión en obra, unos muy buenos puntos ecológicos, que es lo que nosotros vemos ahí a la derecha, que tenían varios en la obra, en donde todos los obreros no solo recibían capacitación, sino sabían cómo usar esas canecas, qué tenían que tirar en cada punto. El resultado final fue que logramos que el 93.9 de los desechos sólidos que fueran aprovechables no fueran a terminar en un relleno sanitario. Y eso es un logro muy importante. Uno diría, bueno, ¿y por qué no el 100%? Bueno, es que siempre, como en toda obra, hay algunos problemas, bien sea con el proveedor, con el que lo recoge, o de pronto a veces al final de la obra me toca desmontar los puntos de acopio y ya no tengo dónde almacenar, entonces pues me toca que se lo lleven con la basura que tiene una frecuencia mayor. Entonces ahí es donde a veces se pierde ese 100%, pero fíjense que aquí lo único que se nos fue diferente fue un poquito de madera al final del proceso de la certificación. De resto, todo el resto fue reciclado o fue salvado y eso es un logro muy importante que no solo se le atribuye al constructor, sino al interventor, al promotor y a toda la gente que participó en la obra. Esto es una muy buena obra con muy buen desempeño y donde se ven los resultados de esas capacitaciones. Finalmente, para cerrar el capítulo de calidad del espacio interior,
tenemos, les marqué, bueno, los 3 puntos que logró, que los vamos a ver: Construction Indoor Quality Management Plan, que son unas buenas prácticas durante la obra, y los materiales de baja emisión. Les marqué 2 en particular que están en amarillo, que no fueron documentados para el proceso de certificación, que son Daylight, es decir, luz natural, que es el que ven abajo, e Increased Ventilation. El de Increased Ventilation, ¿qué es lo que me pide? Es que supere el estándar 62.1, que es el que me dice que es lo mínimo de aire fresco que yo debo ingresar desde el exterior a todos los espacios regularmente habitados. Me pide que exceda ese mínimo en un 30%. Este edificio en particular lo lograba, excepto en una oficina que estaba ventilada naturalmente. Y la razón de fondo es que evidentemente en una oficina que está ventilada naturalmente, aunque sea chiquita y tiene la ventana operable, cuando hicimos la modelación, que es lo que tengo ahí escrito en rojo, que dice MacroFlow, nos dio que no era posible mantener un caudal por encima del 30% durante todo el tiempo de ocupación. Evidentemente, al ser natural, pues uno depende de muchas variables: presiones estáticas, temperaturas, en fin, un sinnúmero de variables que entran dentro de las fuerzas que ayudan a la ventilación natural, y este espacio en particular no lo lograba, y por esa misma razón el Increased Ventilation no se logró. El de Daylight pasa algo muy similar. Fíjense que la gran mayoría, evidentemente toda la bodega está muy bien iluminada naturalmente, pero en la zona de oficinas habían algunos espacios que no lograban. Realmente el porcentaje se nos fue por muy poco con respecto al umbral que nos pide LEED para la ocupación. Por esa razón se fueron esos 2. Pero entonces entremos en materia en los 3 que sí se lograron. El primero, como les decía, es un manejo estricto de todos los contaminantes y cosas en obra. Entonces, para eso les coloqué la foto a la izquierda, y fíjense que cómo sellaron todas las rejillas de ventilación y distribución en la medida en que los iban instalando la ductería. Y acuérdense, y eso es un tema que nosotros siempre recalcamos en las obras, es que piensen que el sistema de aire acondicionado es como el sistema respiratorio del cuerpo, en este caso del edificio. Si nosotros no lo cuidamos y lo exponemos al polvo y a todas estas cosas, pues cuando entre la gente a ocupar los espacios, lo que va a encontrar es que este sistema de distribución de aire me distribuye un aire viciado, lleno de polvo, contaminantes y otras cosas. Entonces, por eso es muy importante no solo cuidar estos puntos de distribución abajo, sino arriba los equipos, y cuando estén almacenados, para que no les entre el polvo. Al fin y al cabo, en todas estas obras hay polvo y hay otros contaminantes con los cuales debemos cuidarlos. Además de eso, por supuesto, un muy buen acopio de los solventes químicos y todos estos agentes irritantes que pueden ser absorbidos, bien sea por elementos como el drywall, la frescasa o otros elementos que pueden contaminarse y después pueden emitir todos estos elementos irritantes y contaminantes dentro de los espacios. Por ese correcto manejo en obra, y fíjense que son buenas prácticas nomás en obra, es que logra el proyecto esos puntos en el Construction Waste Management, en el Indoor Air Quality Management Plan. La segunda parte es la adecuada selección de pinturas y pisos, en este caso que sean bajos en VOC. Y les puse 3 cositas, les puse desde selladores, fíjense que les puse Refocosta es un distribuidor de madera, pero entonces incluso los guardaescobas, acuérdense que los guardaescobas hacen parte de los sistemas de pisos, entonces también entraban dentro de los pisos bajos en VOC, y los adhesivos que usamos para todas las tabletas, evidentemente adhesivos de bajo contenido de elementos volátiles orgánicos. Aquí solo les puse 3 fichas de todas las que tuvimos que recuperar. Ese trabajo, aunque uno dice, bueno, es una selección adecuada, también es muy importante que estén muy bien coordinados con la parte de obra, con el personal de obra, para que todas esas fichas sean recolectadas en su momento, facturas y todos los recibos y todos los soportes que me permitan después mostrarle al ente certificador que efectivamente ese material quedó instalado en obra, que se compró y que, bueno, que cumple con las especificaciones que yo estoy diciendo dentro del sistema de certificación. De esta manera, el resultado final es esto: es un proyecto que logra la certificación LEED Gold en abril del 2016, y por eso es un ejemplo.
entendemos que habían unos capítulos en donde de pronto se hubiera podido buscar algo más, pero digamos que el desempeño en la parte de agua y energía es realmente ejemplar. Creo que es un buen ejemplo que hay que traer a colación. Finalmente yo había quedado en contarles algo de los sobrecostos, lo que nosotros hemos visto y sería bueno que siendo ustedes parte de este proyecto que sacáramos los posibles sobrecostos que tuvo este CEDIS, pero nuestros números en otros proyectos para certificaciones de este tipo nos han dado desde el 1.3% al 2.5% en oro, y este es el tipo de porcentajes que uno puede discutir sin problema con el cliente. Por supuesto, cuando uno le pregunta, bueno, ¿cuánto sobrecosto puede tener? Depende mucho de, digamos, de la línea base con la que uno parte. En este caso, este cliente Bimbo estaba muy dispuesto a oír, digamos que su línea base era muy maleable y digamos que eran muy propensos y buscaban mucho la parte de eficiencia y sostenibilidad. Entonces, si uno mira sobrecostos, antes que sobrecostos, yo diría que hubo más ahorros que otra cosa. Por el tipo de luminarias, porque logramos quitar un sinnúmero de luminarias, porque logramos eliminar un montón de sistemas de aire acondicionado. De pronto podrían decirle que hubo alguna especie de sobrecosto en la cubierta, pero la cubierta, más allá de que fuera reflectiva y demás, tienen que pensar que también estaba pensada para para evitar la condensación en esa cubierta, y eso va más allá del ir, va más allá digamos que está enfocado en un buen uso y a un edificio que realmente sea habitable y que sea demostrar. Sin más por mostrarles, solo queda decirles muchas gracias por su atención, y bueno, hasta la próxima.